está con Agustín Laje. Es un gusto que platiques el día de hoy con nosotros. No, mucho gusto para mí y gracias por el diálogo. Agustín, Venezuela se encuentra en una crisis política y esto pues ha causado mucha cobertura en todos los medios a nivel internacional. ¿Cómo tú describes la situación que vive ese país? Es una tiranía que abrió las urnas simplemente para desconocer los verdaderos resultados y tratar de darse un baño de legitimidad democrática. Hubo mucha gente que se enojó conmigo porque dije estas mismas palabras antes del domingo de aquellas elecciones hace un mes. Y la gente me decía, pero ¿cómo puede ser que seas tan negativo? Han abierto las urnas, vamos, un poco de esperanza, va a ganar la oposición. Y yo le decía, aún ganando la oposición van a perder porque no le van a reconocer el triunfo. Entendamos de una buena vez que las tiranías solo abren las urnas para desconocer los verdaderos resultados. ¿Y por qué el madurismo o por qué el chavismo no puede dejar el poder? Porque esas personas, al dejar el poder, terminan todas presas. ¿Por qué? Bueno, porque esas personas están coludidas con el narcotráfico, con el crimen organizado, con la corrupción. Eso se sabe, con delitos de lesa humanidad. Eso se sabe y se va a saber mucho más el día que esa gente pierda el poder. Por lo tanto, esa gente, antes que dejar el poder, muerta. No va a ir a la cárcel esa gente está dispuesta a morir antes que dejar el poder. Por lo tanto, era un poco iluso o muy iluso pensar que el chavismo, si perdía en las urnas, iba a entregar el poder. Ahora bien, segunda parte del análisis, yo creo que la oposición, los líderes de la oposición probablemente sabían, tampoco son tontos, sabían de las altísimas probabilidades de un fraude electoral. Por lo tanto, tomaron sus precauciones, digitalizaron sus actas y le mostraron al mundo que ahí había habido un fraude. Muy bien, hay un fraude, el mundo ya lo reconoce, ya todo el mundo sabe que hay un fraude, ha pasado ya un mes desde aquellas elecciones y todavía no hemos conocido las actas, que dice tener el chavismo, las de la oposición ya las hemos visto y gana González Urrutia por escándalo. Bien. ¿Cuál es el tercer punto? ¿Qué sigue entonces frente al fraude de una tiranía que hizo una pantomima democrática? Bueno, lo que sigue es la revuelta popular, la revuelta democrática. Ahora, es una revuelta que no puede ser armada por un motivo objetivo y es que no hay armas en el pueblo venezolano. Ese pueblo fue desarmado en el año 2012, fue desarmado incluso con el visto bueno de la oposición. Cuidado. Entonces no podés mandar a gente a que tire piedras contra gente que tiene tanques militares. ¿Bien? Tiene que ser una sublevación pacífica, pero constante, sistemática y generalizada. ¿Qué significa esto? Constante en el tiempo. Esto dura mucho tiempo, no es que con una revuelta de 1 o 2 días se cayó Maduro. No, estas cosas toman mucho tiempo. ¿Qué significa sistemática? Que tiene que tener algún grado de organización. No puede ser meramente espontánea, tiene que tener un liderazgo que convoque, que movilice, que transmite energías políticas. Algo de eso hay, algo de eso hay. Y en tercer lugar, generalizada. ¿Qué significa? Bueno, que tienen que provenir de todo el territorio venezolano, no únicamente de alguna u otra zona. Si eso ocurre, si hay realmente una sublevación popular, una revuelta popular, eso puede generar el resquebrajamiento de las Fuerzas Armadas. Hoy el chavismo solamente se sostiene del poder de fuego que tiene, del poder de la violencia. Hasta hace algún tiempo se sostenía también de sus mentiras, ya nadie cree en sus mentiras. Todo lo que le ha quedado es la fuerza. En el momento en que quienes tienen las armas generen una fractura interna, ese es el momento en que el chavismo se cae. ¿Cómo se puede generar esa fractura interna? Con un pueblo movilizándose sin descanso, sabiendo que va a ser duro, sabiendo que va a haber sangre, sabiendo que va a ser reprimido, pero va a llegar un momento en que las Fuerzas Armadas van a decir no podemos hacer un genocidio, no podemos matar a tantos hermanos, va a haber una facción que se va a abrir y esa facción se va a oponer a la otra facción y ahora pasa a ser sí un conflicto entre gente armada. Esa para mí es, digamos, la salida que esto podría tener. Yo no veo otra salida. ¿Y ves alguna posibilidad en el liderazgo que ahorita tienen de que ellos puedan lograr fracturar al ejército que tiene Maduro?
no creo que el liderazgo vaya a generar esa fractura, no creo que María Corina Machado vaya con su discurso político o con su oratoria a ser la que propicie esa fractura. La única manera de fracturar a las Fuerzas Armadas bolivarianas es demostrando poder popular en las calles, el pueblo, manifestándose, familias, uno y otro día sin descanso. Hubo un fraude en Venezuela en el año 2019, reconocido como fraude por OEA, por los veedores de OEA, y el pueblo estuvo manifestándose más de 20 días y al final las Fuerzas Armadas dijeron no vamos a ir a reprimir a esta gente. Y Evo Morales se quedó sin su sostén armado y tuvo que huir de Bolivia. Eso es lo que se podría hacer en Venezuela, con una diferencia que es que los altos mandos, que son muchos y cada vez más en Venezuela, están todos signados por la corrupción. Los altos mandos están llenos de fango, se han metido hasta el cuello en el fango. Entonces los altos mandos tienen muchos intereses de que el gobierno no caiga porque tienen miedo de caer presos. A lo que hay que apelar en el caso venezolano es a los mandos medios y a los bajos. Ahí puede haber una clave de fractura. Y ahora quisiera pasar al tema de Estados Unidos. El ex candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. acaba de respaldar a Trump. ¿Ves algún cambio en las próximas semanas o meses respecto al auge de Trump? Bueno, el auge de Trump estuvo en su mejor momento cuando el disparo. Lamentablemente parece que la gente o tiene memoria muy corta o los medios de comunicación del sistema tienen más potencia y más poder del que nosotros creemos, porque ya prácticamente nadie recuerda de que los fanáticos de izquierdas estaban intentando matar al presidente Trump hace apenas algunas semanas. Todo fue tapado por la salida de Biden y el ingreso de Kamala Harris, una candidata que no da entrevistas, que nadie conoce cuáles son sus propuestas políticas, que no quiere debatir contra Trump en la Fox porque dice que ahí no se anima, pero que tiene de su lado a todos los medios de comunicación, o prácticamente todos, tiene de su lado a todo el establishment de Hollywood, al mundo de los famosos y demás, y de los ricos y poderosos de las Big Tech y del Big Pharma. Entonces, Kennedy Jr. estaba visto ya por encuestas que le quitaba más votos a Trump que a Harris. En los estados claves le quitaba más votos a Trump que a Harris. Entonces, al salirse, y no solamente salirse de esos estados, sino al endorsar a Trump en esos estados, es probable que le haya dado un impulso muy importante que veremos reflejado en los días sucesivos en las encuestas que se vayan publicando. Esto es muy reciente, tiene apenas 24 horas desde que estamos dialogando aquí, y yo te diría, a mí me asusta cómo ha avanzado la campaña de Harris, me asusta ver las encuestas porque veo que han remontado mucho. Acá hay dos lecturas, o es una tendencia y en ese sentido hay un problema para Trump, si es una tendencia significa que va a continuar ese rumbo de ascenso, o quizás sea una burbuja. ¿Qué pasa con las burbujas? Y crecen hasta un límite en que explotan, revientan. ¿Con qué está especulando mucha gente? Con que esa burbuja explote, reviente en el debate presidencial. Pero yo no cantaría victoria antes de tiempo en el debate presidencial tampoco, porque el Partido Demócrata y sobre todo su candidata Harris tienen un coaching muy aceitado que le van a usar como a un robot, le van a programar todo lo que tiene que decir. Ya hemos visto en sus discursos, son todos iguales, está todo absolutamente programado hasta la última coma de sus discursos. Entonces yo le temo al coacheo que pueda recibir Kamala Harris. Trump, al contrario, es una persona que no está muy abierta a ser entrenada, asesorada. Trump tiene demasiada confianza en sí mismo y muchas veces también improvisa. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro debate, que entiendo que faltan algunos días todavía, pero ahí se puede jugar mucho, mucho. Por lo tanto, resumiendo, Kennedy Jr. le da un impulso probablemente en los estados más cruciales, pero por otro lado tenemos que esperar qué va a pasar en el debate, que puede tener un peso importante para esto. También quisiera pedirte que le mandes unos saludos a nuestra audiencia que te está viendo. Sí, a los amigos de Epoch Times, un gran medio de comunicación que está dando una batalla cultural inmensa desde hace tanto tiempo. Yo los sigo también a ustedes en las redes sociales, así que para mí es un honor estar teniendo este diálogo contigo.
Muchas gracias, Agustín, por hablar con The Epoch Times en español. No, muchas gracias a ustedes y bueno, a dar la batalla cultural y a apoyar la candidatura de Donald Trump porque nos estamos jugando todo en eso. No solamente Estados Unidos, los países de América, del continente americano, nos estamos jugando demasiado con lo que va a pasar en noviembre en Estados Unidos, así que a apoyar activamente.